Bienvenidos a Cultura Cóctel, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Diego Oropesa desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac. Y yo soy Judith Carrión desde Sevilla, la ciudad del azar y los naranjos. Y en las ocasiones traemos un Apple Martini, trastornos mentales en personajes de ficción. En ediciones anteriores de Cultura Cóctel, trastornos, síndromes, no mentira, pero sí es cierto que en episodios pasados ya hemos explorado un poco sobre algunos trastornos o síndromes extraños, pero ahora vamos a centrarnos un poco más en lo que son los trastornos de personalidad. Y aquí vamos a darnos cuenta que la ficción ha tratado de reflejar esto de muchas maneras, claro que exagerándolas o tomando algunos rasgos de ciertas cualidades de estos trastornos, pero después de todo esto es ficción, así que vamos a explorar primero, para tener un poco de contexto, cómo la psicología clasifica estos trastornos en la realidad, y vamos a ir poniendo algunos ejemplos que tomen ciertos rasgos, así que no son ejemplos absolutos, ¿no? Eso tengamos en cuenta, sino que solamente cogen ciertos rasgos. Claro, o sea, no solamente un personaje puede tener un solo trastorno y ser encerrado en eso. O sea, para armar un personaje, los creadores ven qué tipo de personalidad va a tener y en algunos casos toman un poquito de estas características de uno, un poquito del otro, tal, y es así como logran llegar a tener un personaje más humano, ¿no? Más que lo podamos sentir más cercano, más realista. Creo que cuando vemos una serie buena es cuando no, una película, es cuando no vemos solamente un personaje que sea bueno, y, o sea, súper bueno es pura luz y súper malo pura oscuridad, ¿sabes? Uh-huh. Sino que sea un personaje que tenga esos tintes de tú lo puedas ver y digas, ok, es malo, pero tiene sus motivos por los que se ha vuelto malo, o también tiene sus chispazos de que hay algo que, ¿sabes? Y lo mismo si es bueno, ¿no? Así onda, es bueno, pero nada, tampoco es un santo 100%. Entonces, algo así, ¿no? Eso es cuando tiene éxito un personaje, es cuando no es enteramente héroe, enteramente villano, creo yo. Claro, grises. Y eso se logra también con algunas características de los trastornos que vamos a ver a lo largo del capítulo, que como ha dicho Diego, van a ser trastornos que sí están clasificados. O sea, la clasificación que vamos a dar es una clasificación que sí está hecha por psicólogos, ¿cierto? Uh-huh, así es. Bien. Entonces, empecemos por el primer grupo, o grupo A. Tengamos en cuenta que hay 3 grupos. Uh-huh. En este primer grupo se encuentran los raros o excéntricos. Así es. A ver, dentro de este grupo hay el primero que vamos a ver es el trastorno paranoide de la personalidad, es una personalidad paranoide, que, a ver, cuando uno piensa en paranoia, es cuando dicen, oye, estás medio paranoico, ¿no? Bueno, por el mismo contexto de la palabra, significa que estás teniendo algunas ideas de que todo el mundo tiene un complot en tu contra, ¿no? Entonces, una característica de esta personalidad paranoide es que se caracteriza por una desconfianza, suspicacia frente a todos los demás, de tal manera que piensa que todo lo que hacen nosotros lo hacen con una intención de dañarlo, ¿no? Una intención malévola. O sea, puede ser que siente que lo persiguen, siente que lo están atacando todo el tiempo. Entonces, eso más o menos es para que entendamos lo que es una personalidad paranoide, ¿no? Entonces vamos a ejemplificarlo. A ver, un ejemplo de una personalidad paranoide podría ser Cornelius Fudge, que para Harry Potter, vamos a empezar con un ejemplo de Harry Potter. Referencia check. Cornelius Fudge era el ministro de magia. Era el ministro de magia durante los primeros libros hasta el 6º, me parece. Y Cornelius Fudge, sí, hasta el 6º. En el 6º cambian, ¿no? A ver, Cornelius Fudge era un ministro que tenía paranoia porque cuando Albus Dumbledore le dice, oye, mira, ha vuelto Voldemort, ¿sabes? Ha vuelto el Voldemort y nos va a hacer mierda, entonces apúrate y toma acciones.
para, para prevenir esto al mundo mágico, ¿no? Y él, no, o sea, no ha vuelto, lo que tú piensas, no, lo que tú me estás diciendo es mentira, y lo único que tú quieres es mi puesto de ministro. Entonces él veía a todo el mundo que estaba en su contra, porque lo querían derrocar como ministro. Entonces entró en una negación tremenda. Y es eso, o sea, él era un paranoico, ¿no? Pero no con respecto a que lo iban a atacar físicamente o tal, sino era con respecto a, ok, tú me quieres quitar algo que es mío y no me voy a dejar, ¿sabes? Uh-huh. Así es. Podría ser un ejemplo. Para los que han visto Harry Potter, creo que se puede entender clarito. Para los que no, pues vean Harry Potter. Claro. Otra referencia podría ser a lo mejor el Duende Verde de la primera película de Spider-Man de Sam Raimi. Cuando él pero aquí no es el trastorno, digamos que de nacimiento, sino a partir de que se inyecta este suero, que empieza a oír voces que lo incitan a hacer cosas porque la voz le hace creer que están conspirando contra él, que le están arrebatando todo por lo que ha luchado, que aunque en parte sea cierto, sus acciones se ven motivadas o impulsadas por esta voz que él escucha. Exactamente. El trastorno paranoide básicamente debe tener una vocecita en la cabeza que les está diciendo, oye, ese desconfiar, no confías en él, te quiere atacar, de esto, del otro. Entonces, por ahí va más o menos la idea, ¿no? Y en la ficción, o sea, es más visual representarlo como una voz, ¿no? Pero quizás en la vida real, pues no va a ser así, claro, sino más con sensaciones en diferentes grados. Claro, en la vida real, pues no podemos entenderlo realmente a cierta, porque no lo tenemos, pero como para ejemplificarlo en ficción, ¿cómo lo podemos ver? Pues. Uh-huh. Sí. Pasemos al siguiente trastorno, que vendría a ser el trastorno de la personalidad esquizoide, que aquí vamos a ver un patrón de desapego de las relaciones sociales y la casi nula expresión de las emociones. Siempre esto tengámoslo en cuenta como personas que se cierran emocionalmente hacia otras personas de su entorno social, ya que si bien es cierto, tiene ciertas similitudes con el Asperger, tiene ciertos rasgos que nos van a poder diferenciarlos. Podemos hablar, por ejemplo, de Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory, que por ejemplo él tenía, a pesar de que tiene amigos cercanos con los que se lleva, digamos que bien, él no suele expresar sus emociones abiertamente, incluso en su relación con Amy. También parte de la dinámica es esta, ¿no? Que ella más bien trata de ser más efusiva en la relación, y él, a pesar de su frialdad, le llega a demostrar que la quiere, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que ellos dos... Y poco a poco empieza a abrirse. Ajá. Uh-huh. Sí, totalmente. A ver, los esquizoides, no sé, otro ejemplo quizás tienes para poderlos entender. Sí, también podría ser, por ejemplo, Batman, que esto es un caso aún más acentuado, porque llega casi al punto de renunciar a toda emoción humana y adquiere la personalidad de Batman, y Bruce Wayne se convierte, o Bruno Díaz se convierte en una mera fachada que finge actuar socialmente, salir con chicas, solo para las fotos ahí, o sea, presentarse con chicas en eventos sociales, para mantener esta imagen de hombre millonario, al menos en los cómics, porque en las películas de Nolan, por ejemplo, se le ve un poco más retraído todavía. Pero podemos ver este desapego de emociones, que aquí está más que nada determinado por este afán de venganza. Uh-huh. Muy bien, entonces de esto, hablando de deficiencias sociales, porque o de un trastorno social básicamente que se caracteriza por eso. El siguiente tipo de trastorno que vamos a ver es el trastorno esquizotípico de la personalidad, que no debemos confundirlo, ¿verdad? No.
Suena parecido, pero no. con el anterior. Y tampoco debe ser confundido con la esquizofrenia, que eso es otra cosa. Exactamente. No, no nos confundamos. El anterior ha sido esquizoide y este es esquizotípico. ¿Qué pasa con los esquizotípicos? La personalidad esquizotípica se caracteriza por un patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales, pero básicamente el key del asunto es que se manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad para relacionarse estrechamente, o sea, para lograr ¿cómo se llama? Un lazo súper estrecho, pero además de eso se refleja en un comportamiento excéntrico. Es decir, se visten de una manera un poco común, tienen discursos complicados, tienen una forma, sí llegan a relacionarse, pero de una forma muy rara, de una forma muy poco habitual para el contexto social en el que están ahora mismo desarrollando el personaje, en este caso, porque vamos a hablar de personajes de ficción, entonces es como que ellos son los raros entre comillas, vaya, del grupo, ¿no? Son como que logran desarrollar una relación, sí, les cuesta, sí, pero lo logran, pero siempre no tienen miedo a ser como son excéntricos, tienen discursos complicados. A ver, con el ejemplo quizás lo vamos a entender mejor. Un claro ejemplo podría ser Wednesday, miércoles, y para nosotros Merlina, que cuando yo vi un cartel aquí de la serie Merlina, y veo grande miércoles, y yo el miércoles, ¿qué va a pasar? Se estrena el miércoles. No. Claro, yo así de, ¿miércoles qué va a pasar? Pues no, después, miércoles, ya entendí. Para ser justos con la gente de aquí de España, Wednesday es literalmente miércoles, y nosotros le pusimos Merlina, ¿no? Pero súper raro, pues, yo qué iba a saber. ¿No? Entonces Merlina, por ejemplo, tiene este discurso complicado acerca de lo que ella es, acerca de lo que defiende, de lo que le llega al huevo, le chupa un huevo. Y también ella es como que justo, y es muy claro el ejemplo porque es como que todo el mundo viste de una forma y ella es alérgica a los colores. Entonces, viste de negro, siempre está en blanco y negro. Entonces, ella es un personaje que tiene un poquito de trastorno esquizotípico de la personalidad, ¿no? Otro ejemplo podría ser para la gente de los 90s, creo. Phoebe Buffet, de la serie Friends. Así es. ¿Se acuerdan de Phoebe Buffet? Phoebe era my eyes. Phoebe era un personaje súper adorable. Es un personaje súper adorable. Pero ella también tenía su cosa excéntrica, ¿no? O sea, que era, de hecho, era parte de su encanto, ¿no? Tú veías a Phoebe y el que ella sea como era, el que ella sea así de excéntrica de Phoebe, era como que lo que hacía que el personaje se sintiera muy, muy interesante, pudieras llegar a desarrollar un cariño por el personaje, creo yo. Sí, o sea, para poder diferenciarlo un poco más, según un poco las descripciones que tenemos, como lo interpreto, es que los esquizotípicos vamos a ver que se diferencian de los esquizoides de esta manera. Los esquizoides les cuesta mostrar emociones, o sea, socialmente no encajan muy bien por esta poca capacidad de socializar, etcétera. Mientras que los esquizotípicos les cuesta más bien estrechar lazos. O sea, no es que no sienten emociones, no es tanto que no las expresen, sino que tienen ese como rechazo ya sea al compromiso o a generar lazos estrechos, etcétera. Y aparte de que lo compensan con una personalidad que es como que llena eso que no tienen, ¿no? O sea, es como que, mira, me voy a relacionar contigo, pero voy a hacerlo a mi manera. Y podemos verlo en el ejemplo que decías de Phoebe, por ejemplo, que claro, tiene su grupo de amigos, pero siempre, si te das cuenta, ella es como que está un poco más al margen. O
no se involucra tanto Ujú. con los otros, está ahí pendiente porque son sus amigos, está acostumbrada a ellos, pero siempre está un poco más al margen, incluso en sus relaciones, es hasta recién al final de la serie que como que no estrecha relaciones con ninguna pareja, rechaza el compromiso y cosas de este tipo, ¿no? Así es, exactamente. Yo, a ver, voy a pedir perdón si se escuchan ruidos, pero es que normalmente grabamos más tarde y ahora mismo hay gente despertando. Así que lo siento mucho. Ok, sí. Que son las 8 de la mañana. Ujú. Ahora para avanzar, Vale. saltamos al grupo B. Aquí se encuentran los Sí, dramáticos, emocionales o erráticos. Y el primero de ellos es el trastorno antisocial de la personalidad. Aquí vamos a encontrar a todos estos antisociales que tienen este patrón dominante de inatención, que incluso hasta vulneran los derechos de los demás. Y que a diferencia de otros trastornos, aquí vemos un despertar más o menos en la adolescencia, por lo que la sociedad influye mucho y sus relaciones sociales influyen mucho en generar este trastorno. Podemos encontrar este perfil en personajes, por ejemplo, como el Joker en su estilo clásico, por ejemplo, porque si vemos la adaptación más reciente de Joaquín Phoenix, Arthur Fleck tiene otros trastornos muy diferentes. Sin embargo, el Joker clásico tenía esta característica de no tener ningún remordimiento, despreciar las normas, un comportamiento agresivo, etcétera, ¿no? Que podemos ver que tiene pues un carácter explosivo y cuya personalidad está como que en un constante sub y baja, que vamos a ver que presenta ciertos rasgos de otros trastornos que vamos a ver más adelante. Así que para que quede un poco más claro, vamos a poner otros ejemplos. podríamos encontrar a Lord Voldemort, ¿no? Sí, también. Él digamos que Mm, calza, de hecho muchos villanos, vamos a ver que calzan. calzan preciso en un Así antisocial. es, más que nada por el rechazo ya sea a las normas, a las convenciones sociales, etcétera. Eh, También podremos ver, por ejemplo, al Grinch, que es este personaje que, que detestaba a las personas. O sea, no es que odiara en sí la Navidad, sino a las personas. Y su rechazo a la Navidad estaba ligado con traumas que había sufrido, ¿no? Así es. El Grinch con Jim Carrey es demasiado, demasiado interesante, demasiado gracioso. Es una película muy buena, ¿sabes? Ujú. 4 p.m. Sumergirme en mi propia miseria. 4:30. Contemplar el abismo. 5. Solucionar la hambruna mundial. Sin decírselo a nadie. Mm. 5:30. Danza y ejercicio. 6:30. Cena conmigo mismo. Esa no la cancelaré. Entonces, a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el Grinch. Sí. A ver, creo que como dices, es el antisocial para el tema cinematográfico y tal es parte del uno de los cócteles, vamos a decirlo así, uno de los ingredientes para el cóctel de una personalidad de un antagonista, ¿no? De un villano. Porque una de las características que mencionaste también me parece que es que son manipuladores, ¿no? Así es. Y esto es porque no respetan el límite de los derechos de los demás. Entonces, es como que todo el mundo giran en torno a ellos mismos y eso hace despreciar Ojo, al resto. Entonces, no claro, ojo que temen. no lo Ujú. vamos a confundir con los narcisistas que lo vamos a ver después. Claro, exacto. En este caso vamos a verlo un poco más en el sentido del rechazo a las convenciones sociales. Ponerse por encima de ellas y manipular o incluso dañar a otras personas con tal de ir a su bola, ¿no? Claro, más o menos. Ujú, De que lo dejen en paz o incluso hasta dominar a los demás. ujú. Vamos a seguir, a ver. Dentro de este grupo también tenemos el trastorno de la personalidad límite, que es un trastorno que se caracteriza por tener inestabilidad de las relaciones interpersonales y de la autoimagen que se tiene, de los afectos, y tienes una impulsividad tremenda. Entonces,
como eres impulsivo, inestable, necesitas grandes dosis de estimulación para sentirte vivo. O sea, tú vas de límite, literalmente, de uno al otro extremo, ¿no? Ujú. Se caracteriza también por su indiferencia y justificación de la violencia. O sea, necesitas sentirte, necesitas de estímulo, sentirte intensamente estimulado para poder sentir emoción, ¿sabes? Claro, es un paso más allá del trastorno antisocial, o sea, Claro. es Ujú. una montaña rusa de emociones. A ver, un personaje que podríamos usar para ejemplificar para los fans que son así, bienvenidos a Mundo Friki. Anakin Skywalker, de Star Wars, Darth Vader. Eh, Ujú. eso, o sea, él necesitaba dosis de... ¿Cómo se dice? Dosis de... Validación, ¿De qué? validación de... Sí, también, pero él necesitaba impulsos, o sea, mientras más... Mm, Oye, los Jedis no pueden hacer esto, venga, lo hago. Y lo llevaba al límite, pues. Entonces, claro, y él podía sentir mucho amor, pero también mucho mucho odio y odio. pasar de Sí, una a otra, o sea, cuando le dice, o sea, incluso a Padme, ¿sabes? Cuando él le considera que él la ha traicionado. claro, y desde la más absoluta piedad y sentido de justicia hasta la total falta de escrúpulos, como vemos cuando va a atrapar o a capturar al conde Dooku y prefiere matarlo. Claro, o sea, es como él le dice, no sé, o sea, me has traicionado. A ver, Padme le dice, oye, vuelve conmigo, ¿sabes? Y, y él hasta incluso cree que lo están traicionando por no pensar lo mismo que él, ¿sabes? Y pasa del total amor hacia Padme de sí, yo te amo, tal, al me has traicionado, está siendo manipulada por Obi-Wan, ¿sabes? Ujú, Entonces, y termina incluso asesinando niños, o sea, mm. sí. Y va a haber el clásico diálogo para los que son fans de Star Wars cuando tienen el diálogo estos tres personajes justamente de que es Anakin, Obi-Wan y Padme. Y como que Anakin, suéltala, ¿no? Porque están forcejeando con Padme. Y dice, Anakin, te he dicho que la sueltes, ¿no? Y dice, tú la has vuelto contra mí. O sea, él pasa a decir, no solo se vuelve contra la persona que más amaba, que era Padme, sino también contra la persona que de cierta forma le tenía más respeto y lo quería, que era Obi-Wan, su maestro, ¿no? Ujú. He traído la paz, la libertad y la justicia y la seguridad a mi nuevo imperio. ¿Tu nuevo imperio? No, no voy a leer el diálogo, pero me encanta. Y en inglés es más bonito todavía. Your new empire, don't make me kill you. En fin. A ver, entonces ya saben, los Borderlands podrían estar por Darth Vader o también, a ver, Cersei Lannister. También, Cersei Lannister de Hielo y Mm, Fuego, bueno, de Game of Thrones. También puede ejemplificar un poco dentro de todos los trastornos que esta mujer tiene, el límite de personalidad, ¿no? Ella, onda, cuando fallece su primer marido, al primer marido que le conocemos, que era, se me ha ido el nombre, le dice algo así como, le insinúa a su hermana. el rey Robert. ¿Cómo? Robert Baratheon. No, no, no. Ah, coño, claro. No, 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 el marido no muere. Bueno, sí muere, pero no iba a usar ese ejemplo de su muerte, sino cuando muere, ellos Ujú. asesinan, ¿te acuerdas? A la primera mano de Robert Baratheon. Ah, ya, es Sir. Entonces, ellos asesinan a este personaje, lo asesinan, y con eso se abre un poco la historia de inicio a la trama de Game of Thrones. Y están velando el cuerpo, ¿no? Están que le ponen las piedritas sobre los ojos y tal. Y ella le insinúa a Jamie como de que vamos a coger acá, ¿no? O sea, tú estás loca, mujer, o sea, lo acabamos de matar. Nadie debe Ujú. saber de nuestra relación de incesto y tú quieres coger aquí, ¿no? Sí, de John Arryn. De Jon Arryn, eso. Entonces, y que por la muerte de este personaje es que se comienza a desarrollar todo, porque al final por él nombran a Ned Stark, mano del rey y tal, y todo, y todos mueren, y muerte, destrucción, sangre y muchas Ujú. cosas más. Así es. Y Los otros dos winner, ejemplos. winner.
Otros ejemplos muy rápidos como para ejemplificar otro tipo de personificación de este trastorno en la ficción podrían ser Tuco Salamanca de Breaking Bad o Homelander de The Boys, ambos con este carácter explosivo y sumamente violento que pueden pasar de una aparente calma y hasta buen sentido del humor a una explosión violenta y sangrienta, ¿no? Ahora pasemos al siguiente trastorno, que vendría a ser uno de los más pintorescos de la ficción, que vendría a ser el trastorno de la personalidad histriónica, que aquí vamos a ver la existencia de un patrón dominante de emotividad excesiva y sobre todo una gran búsqueda de atención. O sea, son personajes tragicómicos, dramáticos, pero no en el sentido de que quieran vivir del drama queen, eso ya lo vamos a ver más adelante, sino de que son casi teatrales, o sea, como que ven su vida como un gran espectáculo, ¿ya? Y podemos verlo, por ejemplo, con La Máscara de Jim Carrey, vuelve a aparecer Jim Carrey aquí, o con Jack Sparrow de Piratas del Caribe. Acabo de hacer el gesto como cuando Jack Sparrow corre, así de... Sí. Claro, y vamos a ver que tiene en común varias cosas, pero sobre todo son la necesidad de atención, ¿no? Y utilizan como que todo su bagaje actoral. No me refiero a los actores de por sí, sino a los personajes. Así es. A ver, pero para explicarlo incluso podemos irnos a la definición de histrión, porque el histrión como tal es un actor antiguo de teatro, del teatro grecolatino, que representa su papel disfrazado, ¿sabes? Es un actor de teatro, el histrión es tal. Y además es un actor que exagera sus reacciones y sus sentimientos. O sea, por definición, eso es un histrión. Incluso cuando, a ver, para ejemplificarlo con mi contexto, yo soy scout y dentro de la patrulla scout, y algunos dicen, el histrión es el encargado de mantener a la patrulla siempre contenta, siempre cantando, siempre feliz. Vale, pero es como que el que anima, el que llama la atención. Y eso puede llamar la atención de manera positiva, como de manera negativa, como de, onda, me voy a hacer que a mí me pase de todo para que la gente me vea, me note. Entonces, claro. Mira, otro ejemplo interesante de esta personalidad histriónica puede ser Michael Scott de The Office. Un personaje que se excede en muchas ocasiones para poder obtener atención y aprobación. Quiere ser reconocido como el mejor jefe y trata de hacer todo lo posible para ser reconocido como tal, ¿no? Por lo general, las personas que sufren de este trastorno no solamente buscan llamar la atención, sino también que tienen una visión bastante distorsionada de sí mismos. Exactamente. Mira, 2 ejemplos rápidos para los niños de los 90. Digo niños porque obviamente son niños. Los niños de los 90. Johnny Bravo, de la serie de Cartoon Network. ¿Te acuerdas de Johnny Bravo? Sí. Acá se peinaba cuando dice y Johnny Bravo. El histrión. O sea, él estaba siempre, su vida era una novela machista un poco, pero como de que, mira, pues yo soy lo máximo, yo soy tal, hola nena, ¿sabes? O, este ejemplo me gusta más, me gusta, vamos. Los que han visto Chicas Pesadas, Mean Girls. ¿Sí? ¿Has visto tú Mean Girls? Claro que sí. Muy bien. Muy bien, Diego, muy bien. Ya estamos mejorando. Ya dices que sí. Regina George, el personaje antagónico, que es bonita, o sea, es muy, muy bonita, pero es súper mala al inicio, ¿no? Con su libro de la maldad y todo, así. Es como de que... Me acuerdo en la escena, una de las escenas casi finales, que Lindsay Lohan está repartiendo un pedazo de corona para cada quien. Así como que un pedacito de corona para ti, que luces espectacular. Lindsay Lohan ahí. El personaje a mí que más me gustaba era Regina George, o sea, era la que roba todo el show. Lindsay Lohan, un pedacito de corona para ti, y para ti también, y para ti también. Y dice, un pedacito de corona para Regina, que a pesar de que está con la espalda toda hecha mierda, perdón por decir muchas malas palabras hoy, pues está hecha con la espalda hecha polvo,
se las ha arreglado para parecer una estrella de rock. Y obviamente Regina iba a llamar la atención, aunque tenga la espalda mal, ¿sabes? Ujú. O Reina George era como que tú te las imaginabas, era el centro de la atención. Y tú, hay una escena clásica de las comedias y tal, de adolescentes o de chicas caminando en el pasillo, y es como que todo se pone en cámara lenta y las protagonistas caminan y hacen el recorrido así de la fama, ¿sabes? Como línea recta y todo el mundo las mira. Pues Regina George era eso, era un histrión. Entre otras cosas y otros trastornos que debe tener, pero por ahí más o menos digo. Ujú. Perfecto, entonces. Venga, seguimos. Vamos con el trastorno de personalidad narcisista, que justamente decíamos que no lo debíamos confundir con el que primero hablaste, ¿no? Con el antisocial. Exactamente. El narcisista, así como hemos hecho la definición de histrión, vamos a hablar de Narciso. Narciso, todos conocemos la historia de Narciso, que se enamoró de su reflejo y se cayó y se ahogó por Narciso. Entonces, a ver, son las 8 de la mañana, me acabo de tomar un café, malas palabras van a salir de mi boca, sí o sí, lo siento. Y yo casi no digo malas palabras, que por cierto, dato curioso, en Chile le dicen garabatos, me gusta. Pero, ¿Mm? sí, yo a esta hora de la mañana no soy persona todavía, así que... a ver, los narcisos. Los narcisos se caracterizan por un patrón de que ellos son lo máximo, un patrón dominante de grandeza, necesitan admiración, necesitan sentirse yo, las luces sobre mí, ¿no? Ujú. Y a ver, se creen mejor que la mayoría, necesitan demostrarlo y les gusta el poder por sobre cualquier cosa. O sea, Narciso. Antes de pasar a los ejemplos, podríamos también diferenciar un poco de otros trastornos en que, o por ejemplo de los histriónicos, que si bien es cierto los histriónicos buscan atención, los narcisistas van a buscar no solamente eso, sino más bien admiración o temor. Vale. Y falta de empatía, ¿no? O sea, como mencionabas, búsqueda de poder, pero se diferencia de los histriónicos que no buscan atención, o sea, no buscan destacar en ese sentido, sino por una sensación de poder, de admiración, temores, eso. Vale, perfecto. A ver, ya. Para poner un ejemplo súper claro, me ha ido el nombre por tonta, pero es Dorian Gray, o sea, el retrato de Dorian Gray, tanto en libro como en película. Dorian Gray le tenía pánico a envejecer, él era hermoso, bello, y todo el mundo tenía que saber que él era hermoso y bello, ¿sabes? La pintura es la que recibía todo porque él no podía bajar ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Dorian Gray, si no han visto la película, está hecha con Ben Barnes, tiene todo el derecho del mundo de sentirse bello y hermoso. Lo siento, yo amo a Ben Barnes, el príncipe Caspian. Si es que no han visto Dorian Gray y han visto Narnia, el príncipe Caspian. Chulada de hombre. Dorian Gray es justamente eso, el libro como tal de Oscar Wilde relata el desarrollo de un narciso, básicamente, ¿no? Él era eso. Pero vamos a ver también que se repiten algunos personajes, ya que como mencionábamos hay grandes personajes que toman rasgos de un trastorno y lo mezclan con otros, como por ejemplo estaría Jack Sparrow o Cersei Lannister, También. que ambos, si bien es cierto, también estarían claro, eran histriónicos, pero también eran narcisistas. Por ejemplo, en el caso de Jack Sparrow, si nos ponemos a analizar un poco las acciones, en especial de las primeras películas, él todas las cosas que hacía, ya sea buenas o malas, estaban siempre ligadas a obtener un beneficio. Y analizándolo con cuidado nos vamos a dar cuenta que todas las traiciones o incluso apoyar a ciertos aliados los hacía para obtener él el beneficio. Y recién es en la tercera película que esto cambia. Claro, el diálogo que tiene, ¿no? El diálogo que tiene como de que, ¿cómo es? El diálogo que dice como que eres el pirata que más... dice claro, cuando está hablando con los marinos, con el Comodoro Norrington, y le dice, usted es el peor pirata del que he escuchado hablar. Y él diciendo, pero has escuchado hablar de mí. Pero has escuchado de mí. Exactamente, tal cual. Entonces ese es un claro ejemplo. O, a ver, para volver a los ejemplos potéricos. Hilary Lockhart, el profesor de Defensa contra las Artes Oscuras de la película 2,
película libro 2, que él básicamente lo contratan de profesor y lo que hace es pedir la lista de libros a los alumnos y les dice, bueno, pues la lista de libros es todos mis libros en los que no hago otra cosa que contar mi autobiografía, en el que les cuento cómo yo salvé repetidas veces a distintos poblados de distintas bestias y de distintas criaturas malas, ¿sabes? Que al final ni él lo había hecho, lo único que él era bueno era en lanzar el Obliviate, que era el arma. Era el hechizo de borrar memoria y hacerse de las memorias de otras personas que lo habían hecho realmente, ¿no? Pero él se adueñaba de eso y les borraba la memoria por concha. Entonces, pero es eso, es yo todo, los reflectores sobre mí. Así es. Otros ejemplos rápidos. La misma Regina George que hablábamos hace un momento también sería Narciso. Así es. Muy Narciso. Pues sí. Como hemos dicho al inicio, esto va a ser un cóctel de trastornos. Así es, y muchos de los mejores personajes no van a calzar en un único trastorno, sino que tienen rasgos de varios, ¿no? Otros ejemplos rápidos podrían ser el mismo Tony Stark de las adaptaciones del MCU, que sobre todo en sus primeras películas, ¿no? Que es como que su arco de transformación es como va dejando de ser narcisista hasta que se sacrifica por todos, ¿no? Ahora pasemos al siguiente grupo siguiente y último grupo, que es el tipo C, que es donde se encuentran los trastornos ansiosos o temerosos. Y aquí vamos a hablar del trastorno de la personalidad evasiva, o también llamada fóbica, que se caracteriza por tener un patrón dominante de inhibición social, o sea, son personas muy introvertidas, tienen incluso sentimientos de incompetencia, hipersensibilidad a la evaluación negativa, o sea, son personas que tienden a sentirse menos, a despreciarse a sí mismo en algunos casos, o a pensar de tener cierto rechazo a las relaciones sociales por sentir justo este temor a ser evitados. Y ejemplos podremos tener a Eduardo Manos de Tijera. Por el mismo hecho de ser diferente, tiene miedo al rechazo. También podemos encontrar incluso hasta Jon Snow, que él no se siente capaz de las responsabilidades que va adquiriendo, porque incluso hasta el final, cuando es nombrado rey en el norte, él hubiera preferido que sea cualquier otro el que ocupe ese puesto, pero termina aceptándolo más a la fuerza que porque él realmente quisiera ese puesto. También podemos encontrar a Amélie Poulain de la película Amélie del 2001. Sí, es una película muy muy hermosa, recomendada para todos si no la han visto. Mira, el trastorno evasivo también se puede considerar cuando se meten dentro de ellos mismos, no sé, como que se ponen como una concha, como un escudo protector entre ellos y el exterior, a tal punto que se pueden retraer tanto que se pueden retraer de la realidad y vivir una realidad paralela en su cabeza, ¿no? Pues justamente de eso vamos a hablar, les voy a comentar un poquito en la versión extendida para recomendarles una película de la cual hablo un poquito más, que el otro día lo vimos con mi compañera de piso y con su novio y nos lo recomendó él. Paco, la mejor recomendación de película se llama Ghostland, luego les cuento más. Estuvo muy buena y es justo de eso, de retraerse. Ya tienen ahí por ahí un dato para que puedan buscar la película. Ya les cuento bien a los Patreon. Así es. Bueno, en resumen, este trastorno se caracteriza por esto, ¿no? Porque son personas suspicaces que no se llevan bien relacionándose con otras personas y suelen ser hipersensibles a la opinión de los demás. Como Bella Swan, ¿no? Sí, también. Isabella Swan. Las que han leído Crepúsculo, las que han visto Crepúsculo y estaban en Team Jacob o Team Edward, vale. Pues Isabella cuando Edward la deja, se ve la escena tal cual de que está deprimida, sí, pero está retraída y está sentada viendo la vida pasar y luego se abstrae en su realidad en la que tiene que hacer algo peligroso para poder ver a Edward, para poder tener ese cachito de otra realidad, ¿sabes? Ahora pasemos al siguiente trastorno. Al trastorno de personalidad por dependencia. Es alguien que necesita que lo dominen, no sean mal pensados.
un apego patológico. Buscan desesperadamente el contacto con alguien y en ocasiones su carácter es sumiso con tal de mantener dicha relación. O sea, ya yo dejo que me hagas lo que tú quieras, pero no me dejes. ¿Cómo es lo que dicen? Déjame, pero no me dejes. Algo así, algo así. De amor serrano. A ver, amor serrano, no te pego más. Ay, no, por favor, no hagan eso. O sea, amiga, date cuenta. Existen todas las relaciones tóxicas. No. A ver, ejemplos, vamos con ejemplos. A ver, acabamos de decir sumisas. Vamos con ejemplos así de ese carácter. Por ejemplo, Anastasia Steele de las 50 sombras de Grey. Literalmente firma un contrato de sumisa. Entonces, ajá. Otra, Bella Swan también, la que acabo de decir. Otra, que es como de que, mira, yo por ti lo que quieras. Otro, digo así de acá enumerando, los que no se dieron cuenta nunca. Jorah Mormont, el personaje de Game of Thrones, que muchos le decían Sir Jorah Mormont, Sir Friendzone, ¿sabes? El de Eterno Friendzone con Daenerys Targaryen, claro, que hasta muere por ella. Exacto, eso, que en este caso llegan al punto de estar dispuestos a dar la vida por la persona de las que se sienten dependientes. Darlo todo. Darlo todo. Denlo todo, pero no bajen tanto sus ¿sabes? O sea, denlo todo, pero tengan dignidad. Así. Entonces, claro, Jorah Mormont al final en Game of Thrones era como que él miraba como Daenerys cogía con uno, cogía con otro, hacía lo que le daba la gana, y él ahí, sí, Daenerys, yo te amo mucho. ¿Sabes? Entonces, es un trastorno dependiente. Necesitan de alguien que no necesariamente que los cuides, porque dices dependiente, depende de mí, sin mí no va a estar bien. Sí, no solo que los cuide, sino que los domine, que les diga qué hacer, claro, que les dé el camino a seguir, vaya. Otro ejemplo ahí también podría ser Milhouse de Los Simpsons. Milhouse es otro pisado. Claro, que él, pisados, amigos. No, y él, o sea, vamos a dar cuenta que él lo es a diferentes niveles, porque es dependiente tanto en su amistad con Bart, que él siempre muy bien, sí, como también con su amor platónico que siente por Lisa, o con sus propios padres, ¿no? Que es como que está sobreprotegido en muchos casos. Bueno, sobre todo con su madre. Muy bien, entonces ya tenemos un ejemplo de los Simpsons. Vamos con el último. Sí, vamos con el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Que aquí vamos a ver un patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo e incluso a veces el control de otras personas, que suelen tener estas ciertas manías, ya sea por el orden, por la eficacia, la productividad, incluso a veces cosas sanitarias como estas manías con estar siempre aseados o evitando los gérmenes, etcétera. Hay muchos tipos de formas de representar este carácter obsesivo compulsivo en los personajes de ficción. Un ejemplo, podríamos encontrar a Dolores Umbridge de Harry Potter, que vamos a ver que ella tenía muchas manías, y aparte cuando va adquiriendo poder en Hogwarts, empieza a ir cada vez con más y más rigor hacia los estudiantes, ¿no? Con todos sus decretos, sus estatutos que iba anunciando. ¿Cómo se llamaban? Decretos de la Inquisidora, ¿no? Eso. Decretos de la Suma Inquisidora. Llega y lo que ella necesita es mantener el orden de esa escuela que estaba hecha una porquería según ella. Maldita. Claro. Y era como que o hacerle a Harry, ella estaba convencida que él decía mentiras y 1000 veces ahí, no debo decir mentiras, y que se le clave literalmente la tinta a la piel. Claro. Es algo excesivo, ¿no? Así es, y aquí vamos a darnos cuenta que este trastorno puede tener aristas positivas o negativas. Ya hemos visto algo negativo con Dolores Umbridge, pero también podremos encontrarlo con Brienne de Tarth, también de Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos, ya que esta personalidad, o sea, pueden ser
personas perfeccionistas, adictos al trabajo, monotemáticos o muy rígidos, que este es el caso de Brienne de Tarth, que ella estaba obsesionada con este sentido de la justicia, de la lealtad, del honor de un caballero, que al inicio no se cuestionaba mucho y poco a poco va avanzando su camino y su desarrollo, pero empieza siendo una persona hasta que entra dentro de estos estándares. Por lo general, cualquier tipo de obsesión con ciertas manías es lo que encaja dentro de este trastorno, ¿no? Que pueden ser también personajes muy inteligentes, como es el caso del señor Elástico de los Cuatro Fantásticos, Reed Richards. Pues sí, totalmente. El TOC creo que es uno de los trastornos de los que más he escuchado hablar en los últimos, no sé, los últimos años. Es fácil de identificar por también la excesiva necesidad de que todo esté limpio, ¿no? Por ejemplo. Sí, es correcto. Como en It también tenemos, por ejemplo, el caso de este niño que estaba constantemente desinfectándose, que tenía este temor a los gérmenes y tenía que estar todo el tiempo totalmente aséptico, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, para los que han visto Glee, la esposa de Will Schuester, la segunda esposa, ¿no? Emma Pillsbury, que era la guía. También profesora. También era profesora. Sí, también era profesora en Glee, que tenía esta necesidad de que todo esté limpio y tenía miedo a los gérmenes y tal. También tenía también tenía TOC, ¿no? Así es. Entonces, para que lo podamos entender. A veces es más fácil entenderlo con eso, asociarlo a la limpieza. O sea, ya hemos visto que no solamente es con la limpieza, pero es una forma fácil de identificar, por ejemplo, ¿no? Para entender un poquito el trastorno. Así es. Y ya. Y bueno, hasta aquí vendrían todas las descripciones de los principales trastornos de personalidad que describe la psicología y cómo se ven reflejados en historias de ciencia ficción. Sí. Ya hemos hecho el disclaimer, dije ciencia ficción, no, de historias de ficción. Ya hicimos el disclaimer de que todos estos rasgos obviamente se van a tener que exagerar por el bien de la trama en muchos casos, pero no sé, díganos si se identifican con algunos de estos rasgos. Y bueno, esto sería todo por este episodio. Esperamos que haya sido de su agrado y quizás más adelante saquemos análisis un poco más profundos de algunos personajes, pero ya teniendo en cuenta esta categorización de los trastornos. Así es, también tenemos que decirles que lo que hemos hablado aquí no es una opinión de ninguna parte psicológica, nosotros no somos psicólogos, pero es más o menos una interpretación de lo que hemos podido investigar, ¿no? Los invitamos a que también investiguen un poquito más de lo que les llame la atención, que esa es la idea principal de este podcast, ¿no? Meterles el bichito de que investiguen, ¿no? De que digan, me interesa mucho este tema y búsquenlo, ¿no? Es como una charla de amigos lo que queremos establecer, muy así ligerito. Y si ustedes se enteran de algo, nos chismean ahí. Estamos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Cultura Cocktail o Cultura Cocktail Podcast. También estamos en TikTok, que hemos dejado de subir videos porque la vida nos ha atropellado un poquito. Pero ahí están los pasados, entonces vayan y comenten, digan lo que sea y cuéntenos un poquito también qué opinan, ¿no? Y qué investigan ustedes. Así nos retroalimentamos. Así es. Y ya saben que pueden escucharnos en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma de podcast favorito. Recomiéndenos a sus amigos para que nos escuchen por ahí. Su abuelita. Y nada, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Adiós.